Muy buenos días, familia y amigos, ¿cómo estamos? Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor en este día. Por favor, mantengan sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 26. Vamos a estar leyendo del versículo 36 al 39. El día de hoy vamos a hablar sobre la batalla del discípulo. Pero antes de comenzar, me gustaría preguntarles: ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Saben, uno de los mensajes más populares en nuestra cultura es que si tú pones en tu mente lograr algo, no tienes por qué no tener éxito en la vida. Creo yo que no por nada la mayoría de nosotros vivimos queriendo perseguir el éxito. El éxito tiene que ver con alcanzar nuestras metas. El éxito tiene que ver con progresar, con ser reconocidos y con ser influenciales en nuestra sociedad. Y la idea es que un día vamos a llegar a la cima en cualquier área de nuestras vidas, en nuestros estudios, en los negocios, en las relaciones, en el trabajo, aún inclusive en el ministerio. Lo que muchas veces ignoramos como seguidores de Jesús es que nosotros tenemos una necesidad todavía más grande que simplemente tener éxito en la vida. Nuestra necesidad es sentirnos plenos, es tener plenitud. La plenitud es la satisfacción que sentimos cuando estamos completos y alineados con la voluntad de Dios. Es esa satisfacción que viene a nuestras vidas cuando sentimos que no nos falta nada porque ya lo tenemos todo. Ahora, mientras el éxito es el resultado de estar trabajando arduamente para lograr eso que tanto anhelamos, que hemos puesto en nuestra mente, por otro lado, la plenitud tiene que ver con entender claramente quiénes somos y para qué existimos. ¿Quiénes somos y para qué existimos? La realidad es que podemos lograr muchísimas cosas en este mundo y aún sentirnos muy vacíos. Y es que por más que nuestra cultura nos quiere adoctrinar, nos quiere enseñar la idea de que el camino a la felicidad está increíblemente ligado con nuestros logros, el éxito no puede llenar nuestro vacío. Esta es la lección que aprendió Jim Carrey. Después de haber vivido una infancia marcada por la pobreza extrema y de haber vivido inclusive en las calles, llegó este hombre a convertirse en uno de los actores y comediantes más famosos en el mundo en la década de los 90. Entre sus muchas películas están La Máscara y Dumb and Dumber, pero la preferida de Jemima es esta, Ace Ventura. De hecho, esta fue la primera película que ella y yo fuimos a ver al cine cuando andábamos noviando. Le encantó tanto la película que a través de todos los 90 o 95 minutos de película no paraba de carcajearse y yo no hallaba ni dónde esconderme. Honestamente, al final de esa película no sabía si continuar la relación o no. Creo yo que, hablando de otra historia, la razón por la que traigo a ustedes la historia de este mundo es porque de este hombre es porque llegó a tal cima, llegó al éxito. Sin embargo, se dio cuenta que ni el dinero ni la fama le dieron plenitud a su alma. Porque el éxito no puede llenar el corazón. El éxito, escúchame bien, lo único que puede hacer es alimentar nuestro ego. Es lo único que va a hacer el éxito. El ego es la voz interior que nos hace sentir superiores. El ego es la voz interior que nos hace buscar reconocimiento, que nos hace querer tener la razón todo el tiempo. Eso es nuestro ego. Y si no lo controlamos, nuestro ego poco a poco comienza a influir en cada área de nuestras vidas.
El ego empieza a influir en la manera como tomamos decisiones. El ego comienza a influir en la manera como empiezan a cambiar nuestras prioridades y empieza a afectar negativamente nuestras relaciones también. Por eso tenemos que aprender a dominarlo. Tenemos que aprender a dominar el ego y en lugar de perseguir, alimentarlo, tenemos que vivir persiguiendo la plenitud que solamente es posible tener en Dios. Mi meta después de esta conversación que estoy teniendo con ustedes es que estemos mejor equipados para lograrlo. Que después de que nos demos cuenta de que el ego es el enemigo que tenemos que vencer, estemos mejor equipados para vencerlo. Y para hacerlo, vamos a estudiar un pasaje de la Escritura que describe los momentos más difíciles en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando hizo ministerio en este mundo. Los momentos antes en los que Él fuese arrestado, los momentos antes en los que fue Él, después y antes, perdón, de haber sido traicionado y eventualmente llevado a la cruz. Momentos en los que, aunque nos cueste creerlo, su plenitud permaneció intacta. En Él habita toda la deidad de Dios. Y no hubo un momento siquiera en su vida en la que Él dejara de estar pleno, de sentirse satisfecho, de sentir que estaba cumpliendo con el propósito del Padre. Así es que prácticamente vamos a aprender del maestro de maestros en esta mañana, en este día. Vamos a aprender cómo es que en la cúspide de su ministerio, en el momento de su mayor popularidad, en ese momento, inmediatamente que después cambió su realidad, el Señor Jesucristo no se aferró a su fama y mucho menos se hizo la víctima. Y estas dos cosas son importantísimas para nosotros de considerar. El Señor Jesucristo no se aferró de que ya las multitudes estaban gritando Hosana al Rey de los judíos, y por otro lado no se hizo la víctima. Por el contrario, a pesar de que Él ya sabía lo que vendría, a pesar de que Él ya sabía que vendría el ser atormentado, el ser despreciado, el ser crucificado, el morir y derramar su sangre, a pesar de todo eso, Él permaneció pleno. Él es el único que nos puede ayudar a pelear la batalla interna. La batalla interna que cada uno de nosotros tenemos. Mis amigos, mis hermanos, nuestra batalla no es externa, es interna. Nuestra batalla es interna. Y uno de los mayores enemigos que tenemos es nuestro ego. Algunos de nosotros, cuando hablamos de batalla, ¿sabes qué es lo primero que pensamos? En ponernos la armadura de Dios para ir a pelear en contra de las huestes espirituales de maldad que están en los aires. Jamás podremos hacer eso si no vencemos primero el ego. El ego es lo que ni siquiera nos permite ponernos la armadura de Dios para pelear la batalla de la fe. El ego es el mayor enemigo. La batalla no es externa. La batalla es interna. La batalla de la que estamos hablando aquí es la batalla de nuestro espíritu en contra de nuestra carne. Esa es la manera como la Biblia llamaría a lo que ahora estoy refiriéndome como el ego. Pero cuando hablo de la carne, muchas veces como que no conectamos con qué estamos peleando, con la mano, con el pie, con los ojos. Es el ego. Esa es la carne. Lo que queremos, lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que nos gusta. Generalmente es lo que nos aleja de Dios.
Y de Jesús vamos a aprender una combinación de 3 golpes que nos van a ayudar a vencer nuestro ego. 1, 2 o 3. O para los que practicamos taekwondo cuando estábamos niños, por lo menos una vez en el verano, vamos a aprender una combinación de 3 patadas. ¿Quieres aprenderlo? Patada de frente, patada de lado, patada redonda para vencer a nuestro ego. Porque ese enemigo es muy poderoso. No lo hemos considerado en muchas ocasiones. Nos hemos conformado con la idea de que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos salvación. Eso es un regalo inmerecido de Dios. Pero ¿cómo peleamos la batalla de la santificación? Esa no va a salir gratis. Eso requiere disciplina. Eso requiere esta combinación de 3 golpes en contra del ego. Como hemos poco considerado todo esto, tú me ayudas a discernir si esto es verdad o no. Habemos muchos cristianos egoístas con un gran ego, ¿sí o no? ¿Por qué razón habemos tantos cristianos con un gran ego? Porque no nos hemos detenido para observar esta tremenda realidad: la lucha del espíritu en contra de la carne. Porque si queremos ganar esta batalla interna, vamos a tener que aprender a pelear. Esa es la realidad, tenemos que aprender a pelear. Entonces, número 1, si queremos vencer a nuestro ego y alcanzar la plenitud, tenemos que cultivar la humildad. Ese es el primer golpe en contra de nuestro ego: la humildad, cultivar la humildad, la patada de frente. Saben, la plenitud del alma no viene de mostrar cuánto sabemos. De nuevo, hay muchos cristianos que saben mucho, pero tienen un tremendo ego simplemente porque saben mucho. La plenitud del alma no viene de mostrar cuánto sabemos o de presumir nuestros grandes logros, sino de hacer un alto en nuestro día y acudir a Dios en oración. Así es como comienza nuestra batalla: hacer un alto en nuestro día, muy temprano en la mañana o al mediodía o por la tarde antes de dormir, o 3 veces como lo hacía Daniel. Hacer un alto y comenzar a hablar con Dios. Así de sencillo. Ese es el primer golpe. Algunos de nosotros pasamos días sin dar ese primer golpe. Y nos preguntamos por qué razón no están funcionando nuestras relaciones matrimoniales o con nuestros hijos. Porque no podemos nosotros humillarnos de manera que apartamos un tiempo de nuestro día para venir delante de Dios en oración. En otras palabras, si queremos crecer en la humildad, tenemos que aprender a orar a Dios a solas y sinceramente. Algunos de nosotros sabemos orar cuando estamos acompañados. Es más, ahora hasta nos ponemos en algunas ocasiones las oraciones y las leemos. Está muy especial, muy hermoso eso, pero no sabemos orar a solas. Y no sabemos orar sinceramente. No sabemos abrir nuestro corazón delante de Dios. No sabemos platicar con Él. Después de su última cena con sus discípulos, después de haber hecho saber que Judas lo iba a traicionar y que Pedro lo iba a negar, en Mateo 26:36, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Voy a orar. Eso es lo que voy a hacer, voy a orar. Ahora quiero que notes esta poderosa disciplina. Jesús se fue a orar
solo. Jesús se fue a orar solo. En el momento más difícil de su vida, Jesús no dio un discurso. En el momento más difícil de su vida, Jesús no buscó desestresarse y agarrar cura con sus amigos. En el momento más difícil de su vida, Jesús ni siquiera pretendió minimizar la situación. Jesús oró. Jesús oró. Esta es una gran lección. Porque algunos de nosotros no sabemos orar solos o no le hallamos sabor a la oración en soledad. Tal vez porque no sabemos qué decir cuando estamos a solas con Dios. O porque no hay nadie a nuestro alrededor para escuchar nuestra hermosa oración y luego nos digan qué bonito oraste. Y ahí no te llenas del Espíritu, ahí te llenas de tu ego. Oración a solas. Sinceramente. Oramos porque reconocemos que lo necesitamos a Él. Por esa razón oramos. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad? ¿Alguna clase de necesidad en su vida? Levanten su mano. Casi todos. Oramos cuando reconocemos que tenemos necesidad. Algunos de nosotros tuvimos el valor de levantar nuestra mano reconociendo que tenemos necesidad. Algunos de nosotros ni siquiera tuvimos el valor de levantarla porque pensábamos que nadie la iba a levantar. Entonces, ¿cómo yo públicamente voy a decir que tengo necesidad? Pero la verdad es que todos tenemos necesidad. Y si no reconocemos esa verdad verdaderamente, internamente, entonces no vamos a orar. Y se nos van los días sin orar. Ahora, los problemas, ¿a dónde se van? Ahí se quedan. Se intensifican. Tú piensas que desaparecen mágicamente, pero luego ¡pum! Brotan. Más alebrestados, más grandes. Era simplemente un pequeño resentimiento en contra de tu marido porque el día de San Valentín no te llevó un ramo de flores. Pero ahora ya no es un simple resentimiento, ahora ya no quieres hablar con él. Y mañana ya no lo vas a querer ni siquiera ver. Y la próxima semana, si no hace algo especial para ti, entonces ya no le vas a hablar. ¿Qué fue lo que pasó? La respuesta ni siquiera ahorita te la vas a imaginar. No oramos. No oramos. Esa es la razón. Esa es la verdadera razón. No oramos. Si yo fuera un terapeuta aquí, si yo fuera un psicólogo aquí, te estuviera diciendo, oh, es que no se están comunicando adecuadamente. Pero ¿cómo puedes esperar que una pareja se vaya a comunicar adecuadamente si como hijos e hijas de Dios no sabemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial? ¿Por qué razón no platicamos entre el matrimonio? Porque en lugar de arreglar las cosas, muchas veces escalan los problemas. Por eso mejor ni siquiera hablamos de ellos. ¿Cuál es el problema? No es que no nos estemos comunicando con nuestro cónyuge, es que no nos estamos comunicando con Dios. Ese es el primer golpe. Te la hago estilo Karate Kid, patada de frente. Patada de frente. Orar. Por eso en lugar de buscar reconocimiento humano o tratar de impresionar a los demás con nuestras palabras o nuestros logros, en cada oportunidad que tengamos, humillémonos delante de Dios en oración. Sobre todo, escúchame bien, en los días malos. Digan conmigo días malos.
Sobre todo en los días malos tenemos que orar. Ese es mi consejo. Si alguno de ustedes ha tenido conversación conmigo cuando se ha sincerado y me ha hecho saber que está pasando por alguna clase de crisis, generalmente a eso es a lo que te voy a retar. Esta es una oportunidad para que te acerques más a Dios. ¿Y cómo te puedes acercar más a Dios? Orando. Orando. En lugar de pretender y aparentar. Aprendamos a depender de Dios en oración. Porque solamente el tiempo de intimidad en oración con Dios puede llenar nuestro corazón. Tal vez no va a cambiar nuestra circunstancia. Dios tiene el poder de cambiar nuestra circunstancia. Pero la oración tiene el poder de transformar nuestro interior. Y ya no tomas esa ofensa personal. Y ya no guardas resentimiento en tu corazón. Ya no alimentas el ego. La oración es el mejor antídoto para el ego. Es imposible tener una oración sincera con Dios y experimentar ego a la misma vez. Es imposible. Porque lo primero que vas a reconocer en tu tiempo de oración es que Dios es santo y tú no. Vienes delante de Él porque alguien te hizo algo malo y se merece tu furia. Pero en cuanto comienzas a platicar con Dios, te das cuenta quién merece la ira de Dios sobre tu vida. Eres tú. Pero vienes en oración y te templas en el Señor. Y empiezas a decir gracias. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Gracias por no desecharme a pesar de que constantemente hago lo malo delante de ti. ¿Y qué pasó con la ofensa que te han hecho? Señor, ayuda a esta persona, pero ayúdame a mí a saber perdonar. Ayúdame a mí, guíame, muéstrame. Eso es lo que hacemos cuando oramos. Mis hermanos, la humildad que se cultiva en adoración, en oración, sale a relucir. Número 2, si queremos vencer nuestro ego y alcanzar la plenitud, tenemos que confrontar nuestras emociones. Y confrontar es una palabra complicada porque generalmente la vemos con un matiz negativo, así como que tenemos que hacer a un lado nuestras emociones, nuestros sentimientos. No es lo que estoy diciendo aquí. Algunos de nosotros no queremos ni siquiera reconocer nuestras emociones. Algunos de nosotros ni siquiera nos hemos dado permiso de sentir. Y creo que tenemos que reconocer que el discipulado no se trata solamente de aprender a vivir como Jesús en los buenos momentos de nuestra vida, sino también cuando todo va mal. Como discípulos de Jesús, muchas de las grandes lecciones las vamos a aprender cuando la vida duele. En Mateo capítulo 26 versículo 37 nos enseña que el Señor Jesucristo se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Santiago, y comenzó a sentirse triste y angustiado. ¿Sabes qué hubiéramos hecho tú y yo? Haber dejado a los 12 allá y venirnos a sentir tristes y angustiados acá. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús estaba triste, Jesús estaba angustiado. Y Él invitó al círculo íntimo de sus amigos para que lo rodearan, para que estuvieran con Él. Una de las diferencias entre la cultura latina y la cultura americana es que esto es general, ok, no aplica para todos los individuos, pero en general la cultura americana es más analítica, es más intelectual. La cultura latina
es una cultura más relacional, más emotiva, de más emoción. Y tú llegarías a pensar, no, pues como somos más relacionales, nos la llevamos mejor, nos saludamos como 20 veces cuando llegamos y nos vamos de la iglesia. Casi nos desgastan la mano de tantos saludos, ¿sí o no? Y tú pensarás, no, aquí hay unas conexiones bien profundas, relacionales. No, no es cierto, nada más somos más relacionales, somos buenos para las carnes asadas y los parties, pero no necesariamente sabemos ser vulnerables los unos con los otros. Y así vamos por la vida, siendo más relacionales y más emotivos, pero no necesariamente teniendo conexión profunda con personas a nuestro alrededor. Porque no sabemos ser sinceros, no sabemos ser honestos en cuanto a lo que está pasando en nuestra vida. Y a mí personalmente me parece súper especial que las escrituras nos relaten este evento tan íntimo y vulnerable de la vida de nuestro Señor, para que podamos aprender de Él. De Él estamos aprendiendo. Y lo primero que podemos notar es que Jesús no escondió su angustia, tampoco maquilló su situación, ni fingió que todo estaba bien. Él no hizo lo que muchos de nosotros muchas veces hacemos. Y creo que esto debe de cambiar nuestra idea sobre lo que significa actuar con madurez. Porque hemos transferido el machismo en estos círculos cristianos. Ya no le llamamos machismo, y aquí lo puede practicar hombres y mujeres. Ahora, si somos maduros en el Señor, nada malo nos pasa. Los cristianos maduros no lloran. Nada nos duele. Ahora, tampoco espero que salgamos de aquí y a partir de este momento empecemos a quejarnos por todo. Pero que veamos oportunidades como las que acabamos de ver hace un momento. Que veamos oportunidades de podernos nosotros acercar con nuestros hermanos, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Lo primero que debemos de notar aquí, como dije hace un momento, es que el Señor no escondió lo que sentía. Muchas veces pensamos que los cristianos maduros somos los inquebrantables, somos los que no tenemos que mostrar nuestra debilidad. Sin embargo, en el Getsemaní vemos algo completamente distinto. Vemos que en los momentos difíciles la plenitud llena nuestro ser cuando mostramos nuestra vulnerabilidad. Y cuando traemos nuestro dolor a la presencia de Dios. Esa, mis hermanos, no es debilidad, esa es valentía. Y es precisamente esta clase de actitud la que no va a permitir que el orgullo domine a nuestra vida. Si venimos delante de Dios en oración y si nos rodeamos de unos cuantos cristianos que sepan cuál es nuestra realidad, no va a haber espacio para el orgullo. No va a haber espacio para el orgullo. Eso es valentía. Porque lo creas o no, el orgullo no solamente nos lleva allá, a la cima. El orgullo también nos lleva a lo más profundo. Escúchame bien, porque tal vez esto es algo que jamás has considerado. Lo creas o no, el orgullo nos acecha con mayor intensidad en los momentos de dolor. El orgullo no nos va a acechar tan aguerridamente cuando todo está bien. Nos va a acechar todavía mucho, mucho más, con mayor intensidad, cuando todo está mal. Y cuando nos va a tentar a pretender que todo está bien. Eso es lo que va a hacer el orgullo. En ese momento el ego, ¿sabes qué te va a decir? Tú eres fuerte. Todo va a estar bien. Pero ese orgullo puede ser especialmente peligroso, ya que nos hace ignorar lo que está pasando realmente en nuestro interior.
Mis amigos, sentir dolor no es nada vergonzoso. De hecho, nuestro dolor puede convertirse en una oportunidad para acercarnos más, no solamente a Dios, sino a las personas a nuestro alrededor. Eso fue precisamente lo que hizo Jesús. Él dice: está mi angustia, está la angustia que me invade, que me siento morir. Dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Él les comparte cómo se siente. Nuestro enfoque entonces podemos voltearlo inmediatamente. En la mayoría tal vez de predicaciones o cuando imaginamos lo que sucedió en el evento, es que estos discípulos del Señor no se quedaron despiertos, debieron de haberse quedado despiertos. Ese no es mi enfoque en este día. El Señor les dijo: está la angustia que me invade, que me siento morir. ¿Quién es la persona que sabe cómo te sientes? ¿Quién es la persona que te ha visto llorar? No puede ser tu esposa, tu esposo. No puede ser tu hermano, tu hermana. ¿Quién es esa otra persona a quien le puedes confiar? Nadie. Somos relacionales, ¿te acuerdas? Y somos muy emotivos, pero a veces no tenemos ni un amigo. ¿Por qué razón el Señor no se trajo a los 12 y nada más se trajo a los 3? Porque los 12 eran discípulos, los 3 eran sus amigos. No puedes ser amigo de 12. No puedes ser amigo de todos. Pero sí puedes ser amigo de 1, o de 2, o de 3. Jesús no solo reconoció su angustia, Él también pidió compañía. Y eso es profundamente sabio. Tenemos que aprender a confrontar nuestras emociones y a no aislarnos cuando algo nos duele. Tenemos que entender que Dios puede y quiere usar a nuestros hermanos para animarnos en los momentos de vulnerabilidad humilde. Así es como la humildad vence a nuestro ego cuando la vida nos duele. Esa es una gran lección que podemos aprender directamente de Cristo Jesús. Si queremos mantener nuestro corazón alineado con la voluntad del Padre, tenemos que venir delante de Él en oración y tenemos que rodearnos de nuestros hermanos en la fe. Patada de frente y patada de lado. El ego es el enemigo. Ego is the enemy. Número 3. Si queremos vencer nuestro ego, tenemos que mantener el enfoque. Esa es la patada circular. Luego se las enseño las 3 juntas de nuevo. Con mayor elevación, ya así, ya como por... No, hombre, no. Tenemos que mantener el enfoque. Después de cultivar la humildad y de confrontar los sentimientos, Jesús reafirmó su compromiso. Primero oró, luego compartió su angustia y después mostró su sumisión a la voluntad del Padre. Mira cómo lo hizo, versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró. El hecho de que Jesús se postró en la tierra fue definitivamente una muestra de su agonía, absolutamente, pero también fue una postura con la cual Él demostró su sumisión delante de la voluntad del Padre. Él, arrodillarse delante del Padre, mostró una postura de su corazón, mostró que su corazón estaba sumiso delante de Dios. Y eso es lo que hacemos cuando nos arrodillamos. Es una postura. Es una postura de sumisión.
Jesús se dirigió al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Eso el Señor Jesucristo se lo dijo al Padre en esa postura, arrodillado, rostro en tierra. Así es como el Señor Jesucristo se presentó delante del Padre. ¿Cuándo fue la última vez que tú te arrodillaste delante de Él? Esa es la postura. Por eso cada fin de semana durante esta serie he estado invitándolos, quieren venir a arrodillarse a este lugar. No porque sea más especial o más bonito, o vayas a sentir más especial y más bonito quedándote en tu lugar parado o sentado. Claro que no, es porque yo sé que algunos de ustedes tienen ese interés de venir y mostrar delante de Dios una postura de sumisión, de Señor, no me gusta lo que está pasando en mi vida, pero hágase tu voluntad y no la mía. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, como podemos ver, la plenitud no consiste en ignorar lo difícil de nuestra situación, sino en someternos al propósito de Dios. En última instancia, alcanzar la plenitud requiere enfocarnos en lo verdaderamente importante. Porque recuerda, las distracciones tienen el poder de diluir nuestro enfoque. Y no hay nada que pueda diluir más nuestro enfoque que el dolor. La agonía tiene ese tremendo poder de diluir nuestro enfoque y convertirse en una mayor distracción en nuestra vida espiritual y en general. En el momento más vulnerable de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él no se olvidó de su identidad, Él no se olvidó de su propósito, Él no se olvidó de su llamado, Él no se olvidó de orar, Él no se olvidó de sus amigos, Él no se olvidó de venir y someterse de rodillas delante del Padre. Él no se olvidó. Así es que nosotros, cuando enfrentemos dificultad y dolor, no olvidemos dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa. Solamente así vamos a experimentar plenitud. Me escuchaste bien. Aún en el momento de dolor, aún en el momento de aflicción, a lo mejor yo no tengo mucha experiencia en ello, y honestamente vengo y te predico con un tanto de cautela aquí, porque yo no he sido una persona que he sufrido mucho, gracias a Dios. No me he enfermado gravemente, no he perdido seres queridos muy cercanos a mí. Claro que la vida no ha sido extremadamente sencilla, pero algunos de ustedes han pasado por situaciones bien difíciles, y son ustedes los que me ayudan a hablar esto con veracidad, porque algunas veces yo los he ido a visitar a ustedes en el hospital y están más plenos que ni yo. Bueno, algunos. Pero eso es solamente algo que Dios puede hacer. Y tú vas y visitas a esa persona que tiene nada más un par de días de vida, y vas bien preocupado porque no sabes qué le vas a decir, cómo se lo vas a decir. Pero te inspiras y te motivas y traes los versos y traes las palabras de motivación, porque quieres animarlo, quieres animarla, y llegas y te das cuenta que no te necesitan. Que el que necesitaba estar ahí eras tú. Y sales de esa reunión contagiado con la plenitud de aquella persona que aún en su debilidad, que aún en su dolor, se ha llenado de Dios. Mis hermanos, el éxito alimenta nuestro ego, pero la obediencia llena el alma. Y esta verdad debe de cambiar de manera radical cómo evaluamos nuestra vida.
En Cristo ya no evaluamos nuestras vidas en base a nuestro mérito. Ahora podemos experimentar la plenitud en base al hecho de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Sabemos que aquí estamos de paso y nada cambia. ¿Quiénes somos? Nuestro propósito. Y la realidad de que somos invitados una y otra vez, sin importar nuestras circunstancias, sean llenos del Espíritu, sean llenos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sean llenos, sean plenos. No permitan que el ego domine su vida. Cuando el actor y comediante Jim Carrey llegó a la cima, descubrió que el éxito no fue capaz de llenar su interior. No fue ni el reconocimiento ni las riquezas lo que pudieron llenar el vacío de su corazón. Pues el éxito lo único que alimentó fue su ego, haciéndolo convertirse en una persona extremadamente ansiosa por no poderlo controlar todo, a pesar de tener tantísimo. En una entrevista que dio en el 2005, él dijo: espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron, para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. Como podemos ver, aún este hombre pudo reconocer que la satisfacción no se encuentra en los logros ni en el reconocimiento. Esta clase de satisfacción que siente nuestra alma, que experimenta nuestra alma, esta plenitud solamente se encuentra cuando vivimos rendidos a la voluntad de Dios. Por eso te recomiendo que antes de tomar una decisión importante, arrodíllate literalmente y ora. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así es como ganamos la batalla en nuestro interior. Patada de frente, patada de lado, patada circular, nunca bajando la guardia.